Hola, me llamo Jude Rapael. Crecí en un pueblo tranquilo y unido donde todos se conocían por su nombre y la vida giraba en torno a rutinas familiares. Para nosotros, la iglesia era tan parte integral del ritmo de la semana como el amanecer cada mañana. Todos los domingos, mi familia asistía a misa sin falta y pasé mi infancia envuelta en una fe que se sentía tan natural como la respiración misma. Era parte de quienes éramos, una presencia constante en nuestras vidas. Sin embargo, cuando llegué a la adolescencia, algo cambió. No fue una revelación repentina, sino más bien un sentimiento sutil y persistente que se hizo más fuerte con el tiempo. Empecé a darme cuenta de que no era exactamente igual a quienes me rodeaban. Mientras mis amigos contaban con entusiasmo historias sobre sus amores y se entusiasmaban con las chicas de la escuela, yo asentía con la cabeza, fingiendo la misma emoción que ellos sentían, aunque no lo entendía. En el fondo, me preguntaba por qué no experimentaba lo que ellos parecían encontrar tan natural. Me sentía aislada, insegura de por qué no encajaba en el molde. En la secundaria, esas preguntas internas se transformaron en una rebelión abierta. Me distancié de la fe que una vez había sido mi fundamento, convencida de que no había lugar en ella para alguien como yo. Busqué nuevas perspectivas, encontré personas que me aceptaron tal como era y poco a poco, me deshice de la identidad con la que había crecido. Dejé de asistir a la iglesia por completo y abracé una nueva vida, una vida en la que pudiera ser fiel a mí misma sin el peso de la culpa o la confusión. Me dije a mí misma que esa era la clave para encontrar la felicidad, la libertad de vivir auténticamente. Años más tarde, tras mudarme a Burlington, Vermont, me encontré en un nuevo capítulo de mi vida, trabajando como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad local. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí a gusto con quien era. Mi carrera estaba prosperando, mi círculo de amigos me apoyaba y ya no me sentía dividida entre la persona que había sido y la persona en la que me había convertido. La vida en Burlington era buena y me sentía cómoda conmigo misma. Nos cruzamos por primera vez en una exposición de arte, un entorno que parecía íntimo y lleno de posibilidades. Él era tranquilo, introspectivo, el tipo de persona que observaba el mundo de una manera que te hacía sentir comprendido. No era como las conexiones superficiales que había experimentado antes, con Marcus, había una profundidad que no había experimentado. Parecía verme de una manera que nadie más me había visto. En poco tiempo, éramos inseparables. Había una especie de atracción magnética entre nosotros que parecía inexplicable, pero innegable. Encontramos una acogedora casa de 2 pisos a poca distancia del lago Champlain y nos mudamos juntos, lo que marcó el comienzo de una vida con la que siempre había soñado. Los fines de semana, hacíamos largos paseos hasta el lago, café en mano, envueltos en la tranquila serenidad de la mañana. La luz del sol se reflejaba en la superficie del agua, convirtiéndola en una danza brillante de luz. Era el tipo de sencillez pacífica que nunca me había dado cuenta de que necesitaba, pero ahora no podía imaginar vivir sin ella. Vivir con Marcus me trajo una sensación de calma y plenitud que no había conocido antes. Por primera vez, me sentí vista y aceptada sin cuestionamientos ni reservas. Él me abrazó por completo y, a su vez, yo abracé la vida que estábamos construyendo juntos. No fue solo el amor lo que encontré en él, fue la estabilidad, la sensación de estar verdaderamente en casa en todos los sentidos de la palabra. Era todo lo que yo creía que podía ser la felicidad. Mientras tanto, mi carrera florecía. Había ascendido hasta convertirme en diseñadora principal en varios proyectos importantes y nuestra agencia estaba construyendo de forma constante su reputación en la industria. Fue una época de crecimiento profesional y Marcus siempre estuvo ahí, su orgullo por mí era evidente con cada palabra de felicitación. Apreciaba esos momentos en los que celebrábamos mis logros, sabiendo que tenía a alguien que realmente compartía mi éxito. Nuestros días estaban llenos de risas, con largas conversaciones a altas horas de la noche sobre todo y nada. Construimos rutinas juntos, momentos simples y reconfortantes que solidificaron la vida que estábamos creando. Pensé que tenía todo lo que siempre quise, amor, una carrera y un futuro que parecía ilimitado.
Pero entonces, una fresca mañana de otoño, todo cambió. Acababa de terminar una llamada rápida con Marcus, emocionada por nuestros planes de fin de semana, un viaje a las montañas tal vez, o un día tranquilo en el interior viendo películas. Apenas podía esperar. Cuando colgué, la calma silenciosa de la mañana se rompió en un instante. De repente, una forma enorme apareció en medio de la carretera, un alce. Había oído las advertencias sobre los alces en estos caminos rurales, pero nunca esperé encontrarme con uno tan de repente, con sus ojos oscuros clavados en los míos mientras estaba en medio del camino. Fue un momento que se sintió surrealista, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mi corazón se aceleraba, el sonido del mismo latía en mis oídos mientras agarraba el volante con fuerza, presa del pánico. El instinto se apoderó de mí. Me desvié bruscamente para evitar la enorme figura que bloqueaba el camino, y el auto se sacudió violentamente cuando perdí el control. Por un breve y desesperado momento, pensé que podría recuperar el volante, podría llevarnos de regreso a un lugar seguro. Pero el impulso del vehículo era demasiado poderoso, y el mundo a mi alrededor parecía distorsionarse. Todo se ralentizó, el tiempo se estiró como si el universo mismo se hubiera detenido. Mi taza de café voló de mi mano, el líquido tibio se derramó por el tablero en un arco a cámara lenta, las gotas atraparon la luz al salpicar. Los neumáticos chirriaron en protesta, se agarraron y resbalaron contra la carretera, y sentí la terrible fuerza de la gravedad que nos arrastraba aún más fuera de curso. Entonces llegó la oscuridad, que me envolvió como una manta pesada y sofocante. Por un momento, me perdí en ella, desorientada y sin peso, hasta que de repente volví a tomar conciencia de mí misma. Pero esta vez, no estaba dentro de mi cuerpo, estaba separada, era una observadora distante. Todavía podía sentir la urgencia del momento, podía escuchar las voces frenéticas que gritaban, el sonido áspero y chirriante del metal al romperse cuando el auto se desplomó. Pero todo se sentía distante, como si estuviera sucediendo en otro mundo, mucho más allá de mi alcance. Fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño, ya no estaba atrapada entre los escombros. Era libre, flotando en algún lugar arriba, una testigo silenciosa del caos que había debajo. El cuerpo que una vez había sido mío ahora me parecía extraño, distante, como si estuviera mirando a otra persona por completo, un extraño por cuya vida luchaban los paramédicos de abajo. La sensación de desapego que se apoderó de mí me puso nerviosa, pero a la vez me tranquilizó. Vi a los paramédicos trabajando desesperadamente, con sus rostros marcados por la concentración, las máquinas pitando frenéticamente mientras luchaban por estabilizar mi cuerpo sin vida. Pero ya no parecía yo. Ese cuerpo, ese caparazón ensangrentado, nada de eso parecía real. Estaba flotando sobre él, suspendida en un espacio que parecía existir fuera del tiempo, mirando hacia abajo a la escena con una extraña sensación de paz. Era como si me hubieran alejado de todo el miedo y el dolor, como si algo más allá de la comprensión, algo vasto e intocable, me estuviera sosteniendo. Entonces, en un único e impresionante instante, todo cambió. Una fuerza, inmensa y abrumadora, me agarró, tirando de cada fibra de mi ser como si la esencia misma de lo que yo era estuviera siendo atraída hacia algo mucho más grande que yo. Sin previo aviso, fui arrojada a un vórtice, un túnel en espiral de color y sonido que desafiaba toda explicación. No se parecía a nada que hubiera imaginado, un torbellino de sensaciones que parecía desgarrar el tejido de la realidad misma. Era aterrador, sí, pero también estimulante, una fuerza imparable que me empujaba hacia algo que no podía entender, algo que prometía respuestas mucho más allá de mi comprensión. Mientras avanzaba por ese túnel en espiral, sentí un profundo peso sobre mí, como un pesado manto de verdad. Era como si me estuvieran obligando a enfrentar todo lo que había hecho en mi vida, cada elección, cada momento de mi vida, todo ello corriendo hacia mí en una ola implacable. La presión era intensa y sofocante, y sin embargo no había escapatoria. No podía apartar la mirada. Sabía, con una claridad inquietante, que me encaminaba hacia algo inevitable,
algo que exigiría una honestidad de mi parte que no había sabido en años, una verdad que había mantenido oculta durante mucho tiempo. En la oscuridad, fragmentos de mi vida comenzaron a aparecer a la vista, no como recuerdos lejanos, sino como momentos vívidos y tangibles que se desarrollaban ante mí. Era como si los estuviera reviviendo, cada escena se desarrollaba con una nitidez que me hacía sentir el peso de cada decisión como si estuviera sucediendo en tiempo real. Me vi a mí misma, mi vida, a través de ojos que nunca antes me habían visto realmente. Cada elección, cada acción, expuesta ante mí sin el consuelo de excusas o justificaciones. Ya no podía esconderme detrás de las historias que me había contado a mí misma. Cada mentira que había dicho, cada persona a la que había hecho daño, cada paso en falso que había dado, sentía todo el peso de ello como si estuviera marcado a fuego en mi alma, irreversible e ineludible. En ese lugar de colores arremolinados y sonidos distantes y resonantes, de repente me di cuenta de una presencia a mi lado, una que me resultaba a la vez profundamente familiar e inexplicablemente distante. Allí, a mi lado, estaba Marcus. Lo sabía sin lugar a dudas. Era tan vívido y real como cualquier recuerdo, pero algo en él había cambiado. Era como si lo estuviera viendo a través de una nueva lente, sin las emociones y los apegos cotidianos que una vez habían definido nuestra relación. Una ola de profunda tristeza mezclada con amor me invadió al darme cuenta de que todo lo que había hecho con él, o a él, ahora estaba al descubierto, crudo y expuesto. La verdad flotaba en el aire a nuestro alrededor y ya no podía evitarla. El amor que habíamos compartido, tan puro y honesto en su momento, ahora aparecía bajo una luz nueva y más compleja. Comencé a ver nuestra relación no solo por los hermosos recuerdos que habíamos creado o el consuelo que habíamos encontrado en la compañía del otro, sino por las capas tácitas y más profundas que nunca antes había notado. Nuestro amor, aunque genuino, también había causado daño. Cada momento íntimo, cada elección, llevaba consigo una sombra que no podía explicar del todo. Era como si cada decisión que habíamos tomado juntos hubiera dejado una marca indeleble, un rastro que no se podía deshacer ni olvidar. El peso de eso era innegable. Me vi obligada a enfrentar la realidad de que el amor que una vez había definido tan libremente no carecía de consecuencias, no solo para mí, sino también para Marcus. El impacto llegó mucho más profundo de lo que jamás había imaginado, reverberando en nuestras vidas de maneras que nos habían moldeado, para bien o para mal, de maneras que ahora eran imposibles de ignorar. Justo cuando estaba lidiando con esta comprensión, la escena a mi alrededor cambió nuevamente. Una nueva presencia entró en el espacio, una presencia diferente a todo lo que había sentido antes. No hay palabras que puedan capturar completamente la esencia de eso, pero supe con cada fibra de mi ser que era Jesús. Hubo un reconocimiento profundo e inconfundible que resonó en cada parte de mí como si mi alma misma se hubiera sintonizado con su presencia. No se parecía a ninguna imagen de Jesús con la que había crecido, la figura serena y distante de mi fe infantil. No, esta presencia era cruda, sin filtros y abrumadoramente real. El amor que exudaba era ilimitado, pero también había una innegable sensación de autoridad, un poder que exigía toda mi atención. No hablaba con palabras, pero de alguna manera, entendí todo. El mensaje que fluía hacia mí no era una conversación, era una fuerza, un amor profundo y abarcador que llegaba a lo más profundo de mi ser, superando todo lo que había conocido o imaginado. Era un amor que iba más allá del entendimiento humano, un amor que no pedía explicaciones ni justificaciones, sino que simplemente existía, abrazando todo, perdonando todo, transformando todo a su paso. Pero este amor no era el tipo de amor que simplemente aceptaba todo como era, como yo había creído alguna vez. No, este amor contenía la verdad en su núcleo mismo, una verdad que brillaba a través del velo de mis autojustificaciones y negaciones. Era un amor que no rehuía revelar los lugares en los que me había descarriado, donde había tomado decisiones que se desviaban de un diseño y un propósito más profundos. En su abrazo, sentí tanto la calidez de la aceptación como la penetrante claridad de la verdad, una revelación que lo abarcaba todo y que no dejaba lugar a ilusiones. Era como si me estuviera viendo a mí misma por primera vez,
despojada de toda pretensión, desnuda ante la luz de la comprensión divina. Entonces, con un peso innegable, se me mostró el verdadero impacto de mis decisiones. Ya no había más excusas ni racionalizaciones detrás de las cuales esconderme, solo la cruda realidad de mis acciones. Cada decisión que había tomado, sin importar cuán pequeña fuera, se presentó ante mí con absoluta claridad, y sentí su peso presionándome. Las consecuencias de cada decisión se extendieron a lo largo del tiempo, tocaron vidas y crearon caminos que nunca había considerado. En ese momento, sentí la presencia de Jesús, guiándome a través de este despertar. Él no me condenó, pero había una intensidad innegable en su mirada, como si pudiera ver directamente hasta las profundidades de mi alma. No fue un juicio lo que sentí, fue la verdad completa y sin filtros de mi vida al descubierto, una verdad que era a la vez humilde y liberadora. Me di cuenta de que las decisiones que había tomado no eran meramente personales, sino que habían alterado el curso de las vidas de otras personas, moldeando sus caminos de maneras que nunca había entendido. Mis acciones habían puesto las cosas en movimiento y habían afectado a las personas de maneras que se extendieron mucho más allá de lo que yo alguna vez había planeado. En ese espacio sagrado de comprensión pura, se me mostró algo profundo, algo que trascendió mi comprensión previa de la vida y el amor. Se me mostró la profundidad y el significado detrás de nuestras decisiones con respecto a la sexualidad. Fue como si la esencia misma de las relaciones humanas se revelara ante mí, un diseño mucho más grande que todo lo que había conocido. Vi cómo la unión entre el hombre y la mujer conllevaba una esencia sagrada y eterna, que reflejaba la relación divina de una manera que nunca antes había comprendido. No se trataba de reglas ni limitaciones, se trataba de un diseño divino, entretejido en la trama misma de la creación. Me di cuenta de que la sexualidad no era solo un acto físico, era algo mucho más profundo, vinculado al alma misma. Cada elección que se hacía en ese ámbito tenía un profundo impacto, creando ondas que se extendían mucho más allá del momento inmediato, llegando al núcleo mismo de nuestra existencia. En ese instante, comprendí que la sexualidad era sagrada, una fuerza poderosa destinada a honrar algo más grande que nosotros mismos, que reflejaba un propósito divino que nunca antes había comprendido por completo. Mientras estaba allí, observando la escena que se desarrollaba, una comprensión profunda comenzó a apoderarse de mí, una que nunca antes había comprendido por completo. Vi el impacto de actuar sobre la orientación homosexual a través de una lente que nunca había considerado. Si bien nuestras atracciones y deseos son innegablemente reales y complejos, se me mostró que no son estos sentimientos en sí los que moldean nuestras almas, sino más bien cómo elegimos responder a ellos. Cada decisión que había tomado en mis relaciones había dejado una huella en mi alma, sutil, tal vez, y a menudo invisible, pero innegablemente duradera. Cada momento de intimidad, incluso si era sincero y genuino en su expresión, me había alejado aún más de una verdad que no había estado dispuesta a enfrentar. Era como si cada elección me hubiera alejado de una comprensión más profunda de mí misma, atando a patrones y creencias que nunca estuvieron verdaderamente alineados con la verdad que ahora estaba empezando a ver. Luego, como si fuera una respuesta a mi creciente comprensión, recibí una visión que amplió mi perspectiva más allá de mis propias experiencias. Se me mostró el impacto más amplio del activismo LGBTQ en el mundo, como cada acto de defensa, cada palabra dicha en defensa de esta identidad como la verdad última, había creado ondas que iban mucho más allá de las vidas individuales. Estos movimientos, que habían comenzado con la noble intención de lograr la aceptación y la igualdad, habían florecido en un cambio cultural que reformuló la forma en que las personas veían sus propias identidades. Pero en este cambio, también vi algo más, una lucha tácita debajo de la superficie. Había una sensación de orgullo y alegría en estos movimientos, sí, pero también un peso oculto, como si muchas personas, aunque abrazaran su identidad, llevaran una carga profunda e inarticulada que no podían comprender ni explicar por completo. Me di cuenta de que el activismo se había transformado de un mensaje de inclusión en algo mucho más complejo, se había convertido en un refuerzo de una identidad que, si bien ofrecía aceptación, también construía barreras para una verdad espiritual más profunda. Cuando comprendí esto, fui llevado a un lugar más allá del reino físico, un espacio entre mundos, una especie de limbo.
En ese lugar, vi incontables almas, suspendidas en un estado de tranquila inquietud. Esas almas no estaban atormentadas, pero tampoco estaban en paz. Era como si estuvieran atrapadas en sus propias justificaciones, incapaces de avanzar o retroceder. Estaban atrapadas en sus propias creencias, creencias que habían mantenido firmemente durante sus vidas pero que ahora las dejaban incapaces de aceptar las verdades de las que se habían alejado. Vi personas que se habían aferrado a sus identidades y a sus elecciones, sin considerar nunca que podría haber otro camino, otra forma de entender sus vidas. Estaban esperando algo, pero estaban suspendidas en el tiempo, incapaces de reconciliar las elecciones que habían hecho con una realidad que nunca habían aceptado por completo. La tristeza que me abrumó en ese momento no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Vi como muchas de esas almas, una vez tan seguras de las verdades que habían sostenido, ahora estaban atrapadas entre mundos, incapaces de encontrar la paz. Habían vivido toda su vida en pos de lo que creían que era verdad, pero ahora, en ese estado de limbo, ya no podían ignorar la desconexión entre sus decisiones y las verdades más profundas de las que se habían alejado. Era como si se hubieran convertido en prisioneros de sus propias justificaciones, incapaces de avanzar hasta que pudieran aceptar una verdad que, para muchos, había sido demasiado dolorosa o difícil de afrontar. Entonces, tuve una visión aterradora del infierno, un reino de absoluta separación del amor, la luz y la esperanza. No era el fuego y el azufre que alguna vez había imaginado, sino una oscuridad sofocante y una soledad insoportable que penetraba más profundamente de lo que jamás podría haber imaginado. En ese lugar, las almas se quedaban para enfrentar el peso total de sus decisiones, completamente aisladas de la presencia de Dios. El aire en sí parecía denso de desesperación, como si el arrepentimiento resonara sin cesar en el silencio. No era un tormento que pudiera medirse en dolor, sino más bien en un vacío profundo que carcomía el alma, un silencio más agonizante que cualquier sonido. Vi a personas atrapadas en sí mismas, aisladas en sus propios mundos, cada una incapaz de escapar de las consecuencias de su vida. Cada una de sus decisiones se reproducía ante ellas en bucles interminables de comprensión, una repetición incesante de las decisiones que las habían traído hasta allí. No había escapatoria de esta reflexión inquebrantable, ninguna manera de deshacer el daño que habían causado. No era un castigo en el sentido en que yo lo había pensado alguna vez, era el resultado inevitable de una vida volcada hacia el interior, una vida separada de lo divino, de la fuente misma del amor y la verdad. Era un estado del ser donde la ausencia de Dios se sentía en su forma más intensa, completa, sofocante y definitiva. En medio de esta oscuridad abrumadora, se me mostró algo que me llenó de asombro, una revelación divina que parecía trascender las palabras. Se me mostró el intrincado diseño que Dios había creado para la sexualidad y el género humanos, una verdad mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. Vi que la unión entre el hombre y la mujer no era meramente una relación biológica o física, era un vínculo sagrado, poderoso, imbuido de significado divino. Esta unión era un reflejo de la relación de Dios con la humanidad, un puente entre lo físico y lo espiritual que trascendía cualquier comprensión humana. Era una armonía que tenía un significado mucho más allá de lo que yo jamás había conocido, una conexión más profunda que honraba tanto al Creador como a la creación. Me di cuenta de que el género no era una limitación ni un accidente aleatorio de la biología, sino una parte esencial y hermosa de un diseño divino más amplio. Cada persona tenía un papel y un propósito únicos dentro de ese diseño, y en la unión de hombres y mujeres se revelaba la plenitud de la creación de Dios. Me sentí humilde ante la sabiduría contenida en este plan, y me di cuenta de que nunca había comprendido completamente su profundidad hasta ahora. Era una sabiduría que hablaba de propósito y equilibrio, de la intención divina detrás de la existencia de cada persona. La visión siguió desarrollándose y se me mostró cuán profundamente arraigadas estaban las verdades espirituales en la unión de hombre y mujer. Esta conexión no se trataba de leyes ni de roles rígidos, se trataba de algo mucho más profundo, un vínculo que reflejaba la unidad divina. Era una armonía, diferente a cualquier otra, que no podía replicarse ni imitarse en ninguna otra relación. La unión del hombre y la mujer era como dos fuerzas complementarias que se unían,
creando una sensación de completitud, una encarnación viviente del amor de Dios y de su relación con la humanidad. Vi que esta unión, en esencia, era una forma de adoración, un acto sagrado que honraba al Creador a través del acto mismo de unirse. Era un testimonio vivo del amor de Dios, un vínculo destinado a acercarnos más a su verdad. A través de esta revelación, entendí que la unión entre el hombre y la mujer era un regalo, uno que nos acercaba al plan divino de Dios y nos llenaba de maneras que nunca antes había comprendido. Era un vínculo sagrado, un regalo destinado no solo a bendecirnos sino a llevarnos a una comprensión más profunda de la verdad eterna de Dios. Me enfrenté al profundo impacto de mi propio activismo dentro de la comunidad LGBTQI. Los años que había pasado promoviendo la aceptación, defendiendo mi identidad y alentando a otros a abrazar la suya ahora aparecían ante mí bajo una luz completamente nueva. En ese momento, mis intenciones se habían basado en difundir amor, comprensión y aceptación. Había creído que al mantenerme firme en mi verdad, estaba fomentando un cambio positivo. Pero ahora, de pie ante la luz de una comprensión más profunda, me di cuenta de que el peso de esas acciones tenía más importancia de la que jamás había comprendido. Vi cómo cada publicación, cada conversación y cada postura apasionada que había adoptado había influido en otras personas de maneras que yo no había comprendido del todo. Mi activismo, aunque sincero, había llevado a algunos por un camino que los alejaba de verdades con las que luchaban en silencio. Usé mi voz para alentar a otros a aceptar sus identidades sin considerar las consecuencias espirituales o el viaje más profundo en el que podrían estar. En ese momento de claridad, la gravedad de esas decisiones se sentía pesada. El amor que había esperado difundir ahora parecía un arma de doble filo, una que, si bien promovía la aceptación, en algunos casos había alejado a otros aún más de una verdad que apenas estaba empezando a comprender. Cuando me di cuenta de eso, el entorno a mi alrededor cambió una vez más y me encontré de pie en lo que parecía una gran sala de audiencias, un lugar lleno de autoridad silenciosa, propósito y un peso inmenso. Sin embargo, a diferencia de cualquier sala de audiencias que hubiera imaginado, no había juicio ni condena, solo una invitación. Se me ofreció una opción, un momento de profunda claridad que pareció despojarme de todas las distracciones. Ya no estaba perdida en el torbellino de emociones o dudas. Me sentí completamente vista y conocida, como si el núcleo de mi ser estuviera al descubierto. En esa quietud, comprendí que la decisión que tenía ante mí era solo mía. Podía elegir este camino de transformación, un camino hacia la verdad, la comprensión y la alineación, o podía permanecer como había estado, aferrándome a lo familiar, evitando la realidad incómoda que me esperaba. No había presión, ninguna fuerza para elegir, era simplemente un momento para decidir si aceptaría el cambio que tenía ante mí o continuaría por el camino que había recorrido. No era un lugar de condena, sino un espacio que ofrecía la libertad de elegir la alineación con una verdad más profunda, una que me transformaría si la aceptaba. Los primeros momentos de conciencia después de esta experiencia fueron desorientadores e intensos. La luz estéril y dura de la habitación del hospital parecía casi demasiado real, demasiado nítida después del vívido y surrealista viaje que acababa de vivir. Estaba de vuelta en mi cuerpo, pero se sentía diferente, más pesado, como si el peso de todo lo que había aprendido y experimentado ahora descansara dentro de mí. Los recuerdos de las visiones todavía estaban frescos en mi mente, pero se sentían extrañamente distantes, como ecos de un sueño que nunca podría comprender por completo. Ahora veía todo de manera diferente, la vida, las relaciones e incluso mis propias decisiones. Había una nueva lente a través de la cual veía el mundo, una que no podía deshacer. Cada sonido, cada movimiento, cada interacción a mi alrededor tenía un nuevo significado, un recordatorio del propósito más profundo que había elegido regresar para cumplir. La claridad que había recibido no era solo una verdad abstracta, ahora era algo tangible, entretejido en mi propio ser, que me impulsaba a recorrer un nuevo camino. La sensación de transformación era palpable y supe, con cada fibra de mi ser, que este era el comienzo de algo nuevo, un viaje de alineación, sanación y comprensión más profunda.
La noticia de mi experiencia se extendió rápidamente, llegando a las personas cercanas a Marcus y al círculo de amigos que compartíamos. Sus reacciones fueron variadas, algunos expresaron confusión, otros la descartaron por completo y la atribuyeron al trauma que había sufrido. Amigos que me conocían desde hacía años luchaban por comprender los profundos cambios que se habían producido en mí. Cuestionaban mis nuevas creencias y dudaban de la autenticidad de mi historia. Su incredulidad era dolorosa, pero no del todo inesperada. Me habían advertido durante mis visiones que esta sería la respuesta a la que me enfrentaría, pero enfrentarla en la realidad resultó ser más difícil de lo que había imaginado. La pérdida de confianza de aquellos que alguna vez me habían visto como una aliada firme fue particularmente dolorosa. Me dolió sentir que la distancia crecía entre nosotros, pero al mismo tiempo, fortaleció mi determinación. Sabía con una certeza inquebrantable que la verdad que había presenciado era mucho mayor que sus dudas o mi identidad pasada. El escepticismo, y en algunos casos, incluso la ira de mis amigos no hicieron más que profundizar mi compromiso de vivir en sintonía con el propósito que había experimentado tan profundamente. No fue fácil, pero me pareció necesario. La verdad que había visto era demasiado poderosa para ignorarla y, a pesar del dolor, no podía apartarme del camino que sabía que tenía que seguir. Gracias por acompañarme hasta el final de esta experiencia. Si mi historia te ha parecido interesante, te insto a que compartas este vídeo con tus amigos y familiares, para que ellos también puedan salvarse del camino que conduce a la destrucción. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, para que puedas estar al día cada vez que compartamos otra experiencia poderosa que nos envíen. Tu apoyo significa mucho. Gracias.